Hola, soy Ruth Evergenji Vázquez y te doy la bienvenida al podcast Tu energía define tu vida, en donde estaré dando información y tips prácticos para que transformes tu vida un pensamiento, una emoción y una respiración a la vez. Hoy voy a hablar del perfeccionismo, de la procrastinación y de cómo podemos empezar a liberarnos de ellos y vivir de una manera más ligera, menos crítica con nosotros mismos. Y bueno, ¿de dónde viene? El perfeccionismo viene desde nuestra infancia. En nuestra infancia nosotros aprendimos los comportamientos que muchas veces seguimos haciendo hoy día o ejecutando hoy día porque en ese momento, a los 3 años, 4 años, 6 años, nos funcionaban. Pero ahora la realidad es que ya no nos funcionan, nos sabotean nuestro éxito. Por eso es importante comprenderlos. Algunos de nosotros crecimos en hogares en donde todo era echar porras, no había crítica, no había juicio, era como muy nutrido el ambiente. Y si nos equivocábamos como niños, no te preocupes, es una equivocación, es un aprendizaje, vamos a ver cómo lo haces mejor. Eso nos hizo sentir seguros, amados, aceptados y que todo estaba bien. No es así en todos los hogares. Cuando hay hogares en donde las figuras de autoridad, papá, mamá, abuela, tía, tíos, etcétera, quienes están a cargo del niño, niña muy pequeños, son más estrictos, no les gusta que se equivoquen, están marcando los errores, eso no está bien, lo tienes que hacer bien, etcétera. El ambiente y las consecuencias para uno como adulto son totalmente diferentes. En esos hogares en donde había mucha crítica, mucho juicio a lo que el niño o la niña pequeña hacían, lo que ocurrió con el niño es que llegó un momento en que no se sintió suficiente, sintió que no era aceptado, que no era amado. ¿Cómo sentirse amado? ¿Cómo sentirse aceptado? ¿Cómo estar seguro en ese tipo de ambiente? Siendo perfecto, siendo la niña que no se equivoca, el niño que está calladito y no reclama nada, haciendo cada plana de letras de la manera perfecta, comportándose en público de manera ideal. Esa era la manera que el niño, la niña pensaba que podía lograr sobrevivir en ese ambiente primero y sobre todo ser aceptado, ser amado y vivir seguro. Y aquí quiero hacer un alto muy importante. Cuando vamos a nuestra infancia y recordamos ciertas escenas, tendemos a ser muy críticos con nuestros padres, abuelos, tíos, quien hubiera estado a cargo de nosotros como nuestras figuras de autoridad. Y en este momento quiero que solo pensemos, puedes cerrar tus ojos y pensar para que mi papá, mi mamá, quien me cuidaba en esos momentos, haya reaccionado así, haya sido así. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué heridas de la infancia tuvo? Uf, a lo mejor tuvo muchísimo más de las que puedas tener tú. El padre y la madre, los cuidadores de mis papás, ¿qué heridas tuvieron? ¿Cuáles son sus historias? Y así nos podemos ir varias generaciones atrás. Realmente nuestros cuidadores, papá, mamá, nos dieron lo mejor que tenían, el amor del que eran capaces, según lo que aprendieron, todo de acuerdo a sus propias vivencias, a sus heridas de la infancia, e hicieron su mejor papel, con los conocimientos que tenían, con las experiencias que habían vivido, siempre tratando de hacerlo mejor para nosotros. Y si no, fíjate, generalmente las historias son, aunque mi papá no tuvo esto, a nosotros procuró dárnoslo. Aunque mi mamá se tuvo que esforzar mucho trabajando, procuró que nosotras las mujeres estudiáramos e hiciéramos algo distinto, mejor a lo que tuvo que vivir ella. Generalmente las historias son así. Cuando somos adultos, pues hay dos maneras de reaccionar en este perfeccionismo. Puede haber un perfeccionismo positivo, que es el que es saludable,
quieres mejorar, quieres lograr algo y eso te va motivando a ser cada día mejor. Ese es muy bueno y te va llevando cada vez a logros más grandes o mejores. Ese es el que todos queremos. Cuando te equivocas ahí, no pasa nada. Hay lugar para el error. Tu voz interna te dice, ok, en mi caso, ok, Ruth, hoy no salió tan bien como querías, la próxima te sale mejor. Aún no dominas esto, lo vas a dominar muy pronto. Es una voz motivadora, es como un coach interno maravilloso que te está echando porras continuamente. Ese es el que yo llamo perfeccionismo positivo. Hay otro que es el que yo llamo perfeccionismo negativo. Hay otros autores que les dan otros nombres. Y ese es cuando tienes la vocecita interior, que es un crítico incansable. Continuamente está recordándonos qué nos salió bien, en qué nos equivocamos, por qué lo que hicimos no está 100% perfecto. Y esa voz, uff, sabotea, porque entonces la persona ya como adulto empieza a dudar si hacerlo, si no hacerlo, porque si lo hago y me equivoco, ¿qué van a decir los demás? Porque muy, muy dentro el temor es, no me van a aceptar, no me van a querer, no me van a amar. Es cuando llega la postergación o procrastinación, dejar para después. ¿Por qué? Porque la postergación, que a veces parece que la persona puede ser floja o perezosa, no está valorando que quiere que eso le salga perfecto y que si lo inicia ahorita no está en su mejor momento o no están todas las condiciones, no va a salir perfecto y lo atrasa. Un día, una semana, unos meses, unos años y a veces se queda sin hacer. Cuando hay una fecha límite, pues es hasta que la fecha límite está por caerle encima y aplastarlo, que decide que tiene que hacer lo que tenía que hacer a pesar de ese perfeccionismo negativo y de esas voces del crítico interno. ¿Te resuena? Otras características es que te sientes un impostor, el llamado síndrome del impostor. Lo haces muy bien, pero por algún pequeño detalle, no, es que no soy perfecto para hacer esto, no soy perfecto para concursar por este proyecto, por este puesto. Y eso te empieza a hacer menos que los demás y realmente lo que pasa, como dicen muchos expertos, es que la gente afuera de tu cabeza, de donde está el crítico, te ve como, wow, esta persona tiene una luz increíble, esta persona hace esto maravillosamente bien, te tienen miedo si son tu competencia. Y tú, por escuchar a tu crítico interno, ni siquiera sales a mostrarte a la competencia y al mundo. Y eso es grave porque estás dejando que otras personas se priven de tu presencia, de tu apoyo, de tu taller, de tu terapia, de lo que sea que eres el mejor para hacer, el mejor tú, no mejor que el vecino, no mejor que la competencia, el mejor tú que puedas ser por esto que haces desde tu esencia. Otro punto importante, sobre todo para los jóvenes y para las personas que les gusta estar en el famoso scrolling, en estar pasando la pantalla de un reel o de un video o de una noticia a otra, es que en las redes sociales hay mucha comparación. El ser humano de por sí tendemos a compararnos. Entonces, cuando ves, ay, esta persona que hace algo similar a lo mío, ay, pero su cabello es perfecto, pero mira su figura, ay, qué bonita, ay, hace esto muy bien, dice las cosas, no, yo, y empiezas a compararte y con esa voz crítica tremenda adentro de tu cabeza, quedas más deprimido cuando cierras las redes sociales que cuando empezaste. Ese es otro motivo, estarnos comparando con todos afuera cuando tenemos ese perfeccionismo negativo. Vamos a pasar a cómo vamos a liberarnos de esto. Primero, agradeciendo a nuestros cuidadores, a papá, mamá, quien estuvo a cargo de nosotros en nuestra infancia. Gracias, me enseñaron ese perfeccionismo positivo, de ser mejor, de hacer las cosas bien, de exigirme para hacerlo excelente. Y ahora yo voy a manejar esta parte
en la que he sentido que no soy suficientemente bueno o buena. Este se llama la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Y qué quiere decir esto? Llega un punto en que por más que te pases 3 horas más tratando de reducir una sombra en una imagen, de reformular un párrafo en un proyecto, ya no te va a quedar mejor. Entonces, todo ese tiempo que estás invirtiendo en esos esfuerzos ya va para abajo en lo que rinde en cuanto a la excelencia de tu trabajo, a la excelencia de tu imagen. Entonces llega un punto en donde tú mismo digas, a ver, llevo tantas horas en esto, creo que he dado lo mejor que tengo. Es excelente, no es perfecto, ok, es excelente. Y para la próxima me saldrá mucho mejor, más rápido. No sigas ahí. Y ahí yo también te tengo un ejemplo mío de hace muchísimos años, como 30 años, en que empezábamos con las animaciones, con las imágenes en computadora. Te hablo de la prehistoria, yo lo sé, no había nada de inteligencia artificial ni nada. Bueno, yo me quedaba todo el fin de semana porque tenía que cambiar los píxeles, que son los cuadritos de colores que conforman una imagen, porque a mí me parecía, por ejemplo, que el traje del señor que yo había hecho para una animación, pues no tenía el café que tenía que tener, el tono. Y entonces me pasaba picándole píxel por píxel, tú no te imaginas, Ruth pegada a la pantalla, cuadrito por cuadrito de color, asegurarme que fueran el mismo tono que yo quería en el saco. Como me decía mi esposo desde esa época, ¿tú crees que alguien en el segundo que pase esa imagen de esa persona se va a fijar que hay una sombra que no tiene los cafés que el resto del saco? Nadie, solamente tú. Le decía, pues eso es suficiente. Yo sé que no tienen los cuadritos de los píxeles exactos en el saco. Ese era un perfeccionismo negativo. No me estaba bloqueando porque yo tenía fechas límite de entrega, pero Dios, me quitaba vida, me quitaba disfrute con mi familia, el estar todas esas horas ahí. Entonces, piénsalo, por favor. Date un tiempo y no le sigas invirtiendo más y más y más porque los resultados no van a mejorar. Ya son excelentes. Tercer tip, replantea qué es el fracaso. El fracaso, todos los grandes expertos nos dicen que no es más que un aprendizaje. No hay fracaso como algo negativo, tremendo, dramático. Claro, hay fracasos que implican pérdida de dinero porque no supiste invertir donde sí había que invertir. Hay fracasos que implican perder una empresa por errores que tuviste. Si todos esos los vas acumulando como aprendizajes, cuando tú inicias con una nueva empresa, te fijas ya en los socios, nadie te vuelve a hacer fraude y tu empresa crece mucho más sólida que aquella que perdiste por tus errores o por tus aprendizajes. Pero no veas el fracaso como algo fatalista que determina que dijeran los jóvenes en inglés, eres un loser, ¿no? Eres un fracasado. Esa es una actitud y esa la defines tú desde tu vocecita interna. El fracaso no es tal, es una experiencia de aprendizaje que te prepara para ser mejor. ¿Cuándo? Para la siguiente ocasión que hagas eso u otras cosas. Cuarto tip, sal de tu zona cómoda o de tu zona de confort. Todos tenemos una zona cómoda en donde pues estamos muy bien. Cuando nos atrevemos a salir de ahí, a hacer cosas diferentes, imperfectas, vamos expandiendo nuestras habilidades y vamos también reforzando nuestra resiliencia. Ok, me equivoqué. Ok, ahora no salió al 100%, pero estoy en un área nueva para mí. Y yo te voy a contar, ahora tengo un mes, 5 semanas que empecé a ir a la alberca, a hacer aquafitness, algo que nunca había hecho más que en vacaciones en algún hotel en Cancún. Y obviamente había ejercicios las primeras 3, 4 semanas que yo me reía porque decía, bueno, sí, intento pararme en el tubo, hay un ejercicio con un tubo como para flotar, pero hay que pararse con el tubo hasta abajo en la alberca y de ahí subir las rodillas y las piernas y yo me caía y me caía y me caía y me caía, pero me caía atacada de la risa.
Ahora ya para la quinta semana, bueno, en la primera oportunidad pude pararme con una pierna, esta semana ya con las dos. ¿Por qué? Porque salí de mi zona cómoda de nunca haber hecho eso, algo nuevo para mí, pero ahora ya no lo tomo con esa voz de qué barbaridad, Ruth, te están viendo todas en la clase, te estás equivocando. No, me carcajeo porque pues es divertido, para mí es divertido estar en el agua y estar viendo cómo cada día mejoran mis habilidades y mis aptitudes en el agua con ciertos artículos que empleamos. Así es que sal de tu zona cómoda. Quinto tip, establece metas más agradables, más abiertas. Generalmente nos ponemos así como métricas muy exactas, necesito lograr esto, pero también muy superiores a lo que en ese momento puede con tu cuerpo, puedes con tus pensamientos, puedes con lo que sabes, con los conocimientos. Entonces, hazte lo más agradable. Y te vuelvo a poner mi ejemplo en la alberca. El doctor me recomendó ir para mejorar mis rodillas y yo decía, pero ¿cómo? A la alberca y nadar. Yo decía, nadar en la alberca no me gusta, a mí me gusta el mar. Y la primera vez que fui me dijeron, pues hay una clase, ¿quieres entrar? Sí, y me abría la posibilidad, me fue tan divertido, me siento como niña y eso fue gracias a que mi meta no era nadar la hora completa que tuviera yo, que tenía pagada, digamos, en ese horario en la alberca. No, era como mejorar mi salud, mejorar mis rodillas y bueno, ahorita estoy súper divertida, abierta a más, a hacer más y más cosas que me pongan en las clases. Así es que sé un poquito más flexible con esas metas. Sexto tip, abraza la imperfección. Todos somos seres de luz en este vehículo, en este cuerpo, en este traje humano. Somos imperfectos por definición. Sí, yo siempre digo, si ya fuera perfecta, no estaría en este plano, estaría en el otro. Así es que hay que abrazar esa imperfección, hay que reírnos de nosotros mismos, de cuando nos caemos, cuando nos equivocamos, en términos de negocios, yo sé que no es tan fácil porque lo hemos vivido también, pero es qué dejé de hacer, qué no hice a tiempo. Y bueno, fui imperfecta en esto y abrazarlo porque para lo que sigue estás mucho más preparado sin esa voz que te sabotea, que te aniquila, que te frena y que muchas veces simplemente te paraliza. Séptimo tip, cambia tu diálogo interno. Ya lo decía Luis Hay hace muchísimos años. Cada que nos decimos en nuestra cabecita mentalmente, deberías hacer esto, Ruth, tienes que hacer aquello, eso ya viene de la obligación. Y nuestro inconsciente, que viene muchas veces desde nuestra infancia, cada que oye deberías, tienes, se pone en total resistencia, porque es una tarea más, es una obligación más, y llegamos a cierta edad de adultos que ya no queremos más obligaciones, tenemos suficientes. Cambia este diálogo interno por quiero hacer esto, disfruto hacer esto, tengo la oportunidad de hacer esto. Para mí eso es una magia, tener la oportunidad de salir a caminar junto al mar, tener la oportunidad de ejercitarme en una alberca que me queda a 10 minutos de mi casa y que estoy feliz con el grupo de señoras con las que estoy. Tener la oportunidad, eso es otro chip en tu cerebro. Cámbialo, di, tengo la oportunidad de hacer esto, quiero hacer aquello, disfruto enormemente en vez de la obligación del dedito como de la maestra o el maestro que nos dice, oh, cuidado, no estás haciendo la tarea. Eso no funciona. No lo digo yo, lo decía Luis Hay hace muchos, muchos años, décadas. Cada pequeño cambio que tú hagas en tu forma de pensar y actuar va siendo una liberación para tu corazón, para ese corazón, ese niño interior, esa niña interior que ha traído esa crítica, que ha traído el no sentirse suficiente y se va dando cuenta con tus pensamientos y acciones nuevas que no es tan importante ser perfecto, que nadie a su alrededor es perfecto, ningún ser humano es perfecto, no es necesario exigírselo. Así es que con estos tips ve liberándote de este perfeccionismo y también, por supuesto,
del postergar, de dejar para después. Cada vez que eliges valorar tu esfuerzo mucho más que tus resultados, estás liberándote. Así es que hoy te invito a que te preguntes. Pregúntatelo y respóndete. Y ojalá me puedas comentar en qué parte de ti te vas a dejar de exigir esa perfección y vas a liberar tu corazón y el de tu niña o niño interior. No tienes que ser perfecto para ser suficiente. Ya eres más que suficiente simplemente por ser tú. Te mando un abrazo. Que tengas maravillosa semana. Este es el podcast Tu energía define tu vida. Si te gustó este episodio, por favor recomiéndalo a personas a las que pueda ayudar y dale me gusta en la plataforma donde lo escuchas. Puedes encontrar más información y tips prácticos en mis libros o en uno de mis cursos en línea. Estos están en luzinterior.club. Ahí puedes contratarme para cursos, talleres y conferencias para tu empresa o evento. También para una plática y firma de libros en tu ciudad. Este episodio fue escrito o canalizado por mí, Ruth Evergenji Vázquez, y la producción y edición estuvieron a cargo de Max Quirós Martínez, mago tecnológico y mi compañero de aventuras desde hace más de 40 años. Gracias por escuchar.